muchas gracias, muy amable. Este, pues bueno, para mí es todo un gusto, un placer estar hoy, el día de aquí, muy agradecido con la institución, con la Universidad Azteca de poder permitirme el compartir con ustedes un poquito de lo que es esta reforma laboral, el poder también por ahí, agradecido con ustedes por agendar un pequeño espacio para que nos podamos nosotros comunicar. He tenido ya el gusto de compartir con algunos de los que estamos el día de hoy aquí presentes. Más o menos saben la dinámica de cómo yo pues comparto un poquito de la experiencia, del conocimiento que hemos adquirido en el proceso tanto de formación como el proceso laboral. Y por ahí ya más o menos saben de lo que se trata cuando yo estoy platicando y estoy aquí al frente de todos ustedes. Bien, para mí es muy importante, fíjense, a mí me gusta siempre iniciar mis pláticas, el compartir pues experiencia con todos los que nos hacen el favor de escucharnos o que me han hecho el favor de escucharme, utilizando siempre una base para poder despegar y poder comprender de lo que se trata el derecho como tal, que es la materia que nosotros estamos observando, ¿no? Como todo en la vida, cualquier relación familiar, cualquier relación laboral, cualquier relación inclusive de noviazgo o relación vital, pues uno le tiene que encontrar el sentido, encontrar el porqué de las cosas. Si uno no le queda claro el porqué de las cosas, por qué suceden las cosas, es muy difícil ser exitosos en todo lo que se proponga uno. ¿A qué me refiero? Yo quiero ser un buen estudiante, pero si no entiendo primero el por qué pasan las cosas de lo que yo estoy tratando de comprender, se me va a complicar. No quiere decir que no lo logre, sino que va a ser un poquito complejo el entender más adelante lo que me está llegando de información. Igual, en una relación marital, si no entiendo yo, si no le hallo el sentido del por qué me estoy comprometiendo, me estoy casando, estoy teniendo una relación y creando una nueva familia, pues bueno, en un futuro no muy lejano empiezan a surgir pequeñas diferencias que si uno no sabe sortearlas, pues se le complica a uno la vida. Pues el derecho, al ser una ciencia social, una ciencia que lleva mucho la cuestión de la interpretación, pues no se escapa de esto que les estoy comentando. Y por lo tanto, primero me gusta dejar muy claro el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de las cosas para después poder entrar en materia y poder comprender con mayor facilidad. Todos ustedes saben que existe una clasificación del derecho, una clasificación muy general en tres: público, privado, ¿sí? Cuando hablamos del derecho público, quiere decir que todo lo que pueda traer como consecuencia por un acto, por una situación que se desarrolle dentro de nuestra esfera social, nos interesa a todos los que formamos esa sociedad. Un ejemplo, el derecho penal. El derecho penal es derecho público. ¿Por qué? Porque si una persona que comete el delito de homicidio es castigado, no únicamente afecta a la persona que le priva la vida, sino también a la sociedad, ya que éste va a continuar con ese tipo de conductas y al final va a traer una consecuencia general, ¿no? El derecho privado, pues es algo que tiene que ver entre dos o más personas, pero que no tiene una afectación general. Un ejemplo, si Juanito me debe a mí dinero, pues el que me pague o no me pague nada más es de interés personal, de interés privado, ¿no? No le afecta a nadie más en su esfera jurídica, mucho menos en su esfera de vida cotidiana. Y el derecho social, pues es aquel derecho que muchos doctrinarios así lo clasifican, hay otros que no toman en cuenta este tipo de derecho, pero es aquel derecho que protege a la parte más vulnerable de la sociedad, ¿verdad? En este caso, el derecho laboral o derecho del trabajo está clasificado dentro del derecho social.
porque en teoría, y lo voy a decir así en teoría, porque ahorita vamos a seguir analizando un poquito más a profundidad, el trabajador pues es el que menos recursos puede tener en una contienda judicial. Entonces, hacer un derecho social, el Estado lo protege de cierta manera, que le facilita la herramienta o le da herramientas a esta persona para que pueda encontrarse en igualdad de circunstancias y pueda defender su situación. Por eso es clasificado como derecho social, al igual que el derecho agrario. Todas las cuestiones parcelarias, ejidos, todo ese tipo de situaciones caen dentro del derecho social por la misma situación que el derecho del trabajo. Bien, una vez que ya tomamos como base esta situación, esta clasificación del derecho y entendemos que el derecho del trabajo, el derecho laboral es la parte del derecho social, bueno, también debemos de considerar que el derecho como la sociedad, pues están en constante movimiento, son situaciones, son cuestiones que se van modificando conforme a la sociedad lo va exigiendo. De ahí es donde tenemos nosotros la fortuna de ser el primer país en el mundo en llevar ese derecho del trabajo a nivel constitucional. ¿Qué quiere decir? Que se reglamenta en nuestra Constitución a través del artículo 107, 123 en sus dos apartados. O sea, eleva al derecho del trabajo a rango constitucional. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que a través de la exigencia social, mediante diversos movimientos sociales, el más conocido es la Revolución Mexicana, ¿sí? que culmina en 1917 con la Constitución actual, la Constitución que está vigente, perdón, lleva a cabo este proceso en materia del trabajo, lo lleva a rango constitucional, pero es a consecuencia de una inconformidad muy grande socialmente hablando. Si recuerdan, ese movimiento de la revolución tiene dos pilares fundamentales ideológicos que le dieron vida, ¿no? Que es el derecho agrario con Zapata, por el lado de Zapata era el idealista de ese movimiento, y los hermanos Flores Magón, que era los hermanos Flores Magón fueron los que le dieron vida a esa inconformidad en materia del trabajo, en materia laboral. ¿Sí? Entonces, gracias a ellos, se plasma dentro de la Constitución de 1917 y se eleva al derecho agrario y al derecho del trabajo como constitucional. ¿Sí? Viene aquí unas circunstancias que también tienen que ver con la actividad diaria de nuestra sociedad. Si bien el espíritu por el cual fueron creados y fueron elevados a rango constitucional el derecho del trabajo es para la protección del más necesitado, pues llega un momento en el que se abusa de esta figura y así me voy a permitir compartírselos, ¿no? ¿En qué aspecto? Bueno, pues que se empieza a dar una situación en que ciertos abogados, porque no nada más los trabajadores, sino también ciertos abogados, ciertos litigantes empiezan a utilizar los mecanismos de defensa que en su espíritu son perfectamente buenos, ¿sí? Que llevan una buena razón de ser, empiezan a abusar de todos estos mecanismos y inclusive había organizaciones las cuales se dedicaban a buscar empleo, duraban 15, 20 días, se les daba su salario e inmediatamente iban y ponían su demanda por despido injustificado. Y como es un derecho social, es un derecho protector, pues me atrevería a decir que casi el 98, 99% de los asuntos terminaba el patrón pagando indemnizaciones que eran legales, sí, pero no eran justas, ¿sale? Entonces, a raíz o a consecuencia de esta situación, en el 2012 se hace dos grandes reformas, pero a la propia Ley Federal del Trabajo.
La primera de ellas es el famoso, disculpen mi pronunciación, soy muy malo, el outsourcing, el famoso outsourcing, que no es otra cosa sino el contratar mediante una empresa ajena que se hiciera responsable de todas las cuestiones jurídicas y todas las cuestiones legales que trae aparejada la relación laboral. Y la otra gran reforma del 2012 se debe a esos famosos contratos en los que se estipulaba periodos a prueba o periodos de capacitación. A capacitación. Esas dos grandes modificaciones no se dan, lo voy a decir claramente, tampoco se dan por cuestiones de la buena onda del gobierno, ¿no? Sino que también es una especie de presión política por los países de los cuales nosotros somos socios comercialmente, ¿no? Si recuerdan, por ahí en esos años del 2012 se terminaba el Tratado de Libre Comercio y una de las situaciones, aparte pues de muchas que se tocaron ahí, cuestiones políticas, una de las situaciones fue el aspecto de la impartición de justicia, sobre todo en materia penal y materia laboral. Y dentro de estas circunstancias, se le exigió a México que existiera un equilibrio procesal entre las partes. Entonces se crean estas dos figuras, ¿no? Se llevan a cabo estas dos figuras donde de entrada pues hubo mucho movimiento, mucho morbo, mucha situación, mucha inconformidad, ¿no? Oye, ¿por qué me estás contratando con un periodo a prueba si antes no existía? Bueno, pues es que necesito ver que realmente tú sí sabes hacer las cosas. O también, ¿por qué a través de otra empresa me estás quitando ese derecho de antigüedad? O cuestiones así, ¿no? Pero como todos buenos mexicanos, nosotros le fuimos encontrando el hilo a esas reformas, ¿verdad? Y llegamos a tal grado de que volvimos a abusar de esas reformas que se hicieron y le encontramos ahí como abogados inteligentes, nos metimos a estudiar y vimos por ahí por dónde podemos nosotros escapar y empezamos a pues violentar el espíritu de esa reforma del 2012, ¿no? De ahí hubo otra inconformidad y se hace, si recuerdan, les comenté que esas reformas del 2012 se hicieron a la Ley Federal del Trabajo. Ya en el 2017 se hace reformas, pero ahora primero a la Constitución política, o sea, se eleva al rango constitucional, se tapan las puertas que hábilmente algunos abogados encontraron por ahí, ahora no nada más de la parte obrera, sino también la parte patronal, inclusive por ahí encontró algunas mañas y por ahí se lograba salvar algún tipo de responsabilidad indebidamente, lo aclaro. Pero bueno, en el 2017 se hace la reforma al artículo 107 constitucional y 123 apartado A de la Constitución. Esta reforma tiene mucho que ver en el aspecto procesal. Si bien es cierto, a nosotros nos lo venden en un inicio y políticamente hablando nos lo venden como ese paso que nos hacía falta para hacer demócrata, perdón, a los sindicatos, ¿sí? Hacer un proceso abierto en cuanto a la elección, en cuanto a la firma de los contratos, en cuanto a cualquier acuerdo que se llevara a cabo, que ya participara la autoridad y no solamente un notario público, donde, digo, hay que reconocerlo también, donde existían sesiones simuladas, donde según ellos tomaban acuerdos y emplazaban a huelga con la mayoría de las personas y bastaba con un acta notarial. Bueno, ahora se hicieron estas reformas donde se establece que para cualquier situación o circunstancia que tenga que ver con el sindicato, pues debe de hacerse una asamblea y no únicamente debe de acudir un notario público, sino también debe de acudir un funcionario del tribunal, en este caso un funcionario de los centros de registro de conciliación. Ese es el lado político que nos señalaron, ¿no? Que
que nos manifestaron, ahora sí, los sindicatos y van a tener libertad, y tú, empresario, ya no temas porque ya no te van a poder emplazar a huelga si no es que existe realmente esa sesión donde la mayoría haya votado de forma secreta el irse a huelga. Pues todo eso no lo vendieron muy bien, ¿no? Nos lo vendieron muy bien. En ese momento las circunstancias políticas y sociales pues iban más encaminado hacia ese hartazgo, ¿no? De esos líderes charros, de esos líderes que conocemos la mayoría de nosotros, si no es que la totalidad. Entonces fue un producto bien recibido por la sociedad mexicana. Pero lo que no nos dijeron, y es lo que ahorita la mayoría de mis compañeros litigantes estamos viendo, que sí hubo una reforma de fondo, muy de fondo, en materia procesal cuando existen conflictos laborales individuales, ¿sí? Y a raíz de esta reforma constitucional al artículo en el año 2017, en el artículo 107 y 123, pues se obliga a adecuar la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo se reforma en el 2019 y se establece un tiempo en el cual pudiera ser ya general su aplicación en toda nuestra república, ¿no? Tiempo que feneció el 3 de octubre del 2022, hubo 3 etapas, ¿no? Entraron 3 bloques, tres bloques de estado en el país. Aquí yo soy del estado de Colima, los saludo desde aquí de Colima. Nosotros nos tocó en noviembre del 2021, ¿sí? El 3 de octubre del 2022 entraron los estados mayores, así les voy a llamar, en cuanto a su nivel de conflicto laboral y también económicamente hablando, ¿no? Como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, creo por ahí Quintana Roo también entró. Bueno, los que tienen un poquito mayor índice perdón, de problema en este aspecto, pues ya entraron todos, ¿no? Ya toda la federación, a partir del 3 de octubre del 2022, ya estas reformas están vigentes, se encuentran en vigor. ¿Cuáles fueron los ejes? Como les compartí hace unos momentos, los ejes de esta reforma laboral, pues es la impartición de justicia. ¿Qué fue? El primero de ellos es la impartición de justicia. ¿Qué fue lo más profundo que hubo en la impartición de justicia? Es de que se prescribieron o se eliminaron todas las juntas de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Ya dejaron de pertenecer a lo que es el poder ejecutivo y pasan ahora a pertenecer al poder judicial, tanto de la federación como de los estados. Entonces, todo el proceso se desarrolla mediante ya los tribunales de justicia laboral. El segundo eje fue la democracia sindical, que les compartí hace unos momentos. ¿Sí? Ya todo va a ser a través del voto libre y secreto, ya no es a mano alzada, ya tampoco son simulados los actos. Y cuando existen conflictos, por ahí vamos a observar en el transcurso de su preparación, van a tener la oportunidad de observar que en una empresa puede haber 2 o más sindicatos, no solamente uno. Bueno, cuando existe un conflicto de la titularidad del contrato colectivo, bueno, también ahí la reforma laboral ya establece un mecanismo dentro del eje llamado democracia sindical, para poder resolver este tipo de conflictos. Y la tercera o el tercer eje es la creación de los organismos de conciliación y registro, que esta creación de los organismos de conciliación viene a ser un punto esencial para los otros 2 ejes, el de impartición de justicia y el de democracia sindical. Ahorita lo vamos a ver, o voy a tratar de explicarme el por qué es esa piedra angular, este organismo de conciliación. Bien, si voy muy rápido, me dicen, por favor.
Bien, primero, la creación de los tribunales federales y locales dependientes de la justicia, del Poder Judicial, perdón. ¿Cuál es el reto? El reto que nosotros tenemos al mudarnos de ente encargado de impartición de justicia, de ser un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, un organismo administrativo, a hacer un procedimiento judicial. Bueno, lo más importante de esto es que los procesos ya tienen que ser técnicamente adecuados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya hay procesos que forman un procedimiento y los cuales se deben de cumplir uno a uno. Anteriormente, en las juntas locales, los procesos, pues, si bien es cierto, se establecían ciertos criterios y ciertos periodos para la aplicación de la normatividad correspondiente. Bueno, aquí cuando se judicializa algún conflicto laboral, pues si no se cumple con los parámetros establecidos dentro de la norma, tú ya puedes acudir a otra instancia a hacer el reclamo correspondiente. Entonces, la primera modificación esencial de esta reforma es que se quita al Poder Ejecutivo de la impartición de justicia en materia laboral y se le otorga, se le atribuye, se le da estas atribuciones al Poder Judicial. Segunda situación o segunda cuestión importante es la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. ¿Qué se refiere a esto? El artículo se crea un superartículo, el 684, el 684A y termina en el 684U. Entonces imagínense, casi se crea ahí un apartado solo para este tema de la conciliación prejudicial. ¿Qué es lo que se pretende con la conciliación prejudicial? Como su nombre lo indica, se pretende que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de la existencia de un órgano judicial que al final determine quién tiene la verdad jurídica y quién no la tiene. O sea, quién tiene la razón o quién no la tiene, ¿verdad? Y para que esta persona pueda llegar a resolver a favor o en contra de una persona, de un trabajador o de un patrón, en este caso, pues bueno, tiene que transcurrir un proceso que va desde la exposición de los hechos, la presentación de pruebas y pues realizar ahí las audiencias que corresponden, ¿no? La preliminar y la de juicio, y luego ya llegar al dictado de una sentencia. Bueno, aquí con esta etapa de conciliación prejudicial se trata de sentar a las partes, de tratar de hacerlos, así es la palabra correcta, invitarlos, excitarlos, hacerlos de que lleguen a un acuerdo. Y para poder lograr esta situación, bueno, se necesita preparar a los funcionarios públicos para que ellos desempeñen este tipo de actividades. Y otra de las situaciones o circunstancias es de que los abogados, en teoría, y así lo voy a marcar, en teoría no entramos en este tipo de procesos. ¿Por qué lo digo en teoría? Porque si bien es cierto, podemos estar, pero podemos estar fuera de donde se está celebrando la audiencia. ¿Cuál es la finalidad? Pues no entorpecer este tipo de situaciones. ¿Y por qué hablo de no entorpecer? Me van a decir, oye, pues eres abogado y te estás echando tú solo tierra, ¿no? Bueno, muchas de las ocasiones los abogados perseguimos un fin distinto. Así es nuestra cultura, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestro fin es obtener un ingreso, porque tenemos que tener ese ingreso que nos permita subsistir, y estamos en lo correcto y estamos en lo que es justo, lo podemos indicar. Pero con esta nueva cultura de impartición de justicia, no únicamente en el tema laboral, sino en las demás ramas del derecho, casi en la totalidad, a excepción de la penal, que sí te permite la conciliación, pero sobre ciertas características que van a tener ahí la oportunidad de observarla,
Bueno, la cultura va en ese aspecto, a que no se llegue a judicializar todos estos problemas, todos estos pleitos que pudieran tener. Y cuando intervienen terceros, pues ya los intereses son distintos, ¿no? Entonces, el conciliador lo sienta, posiblemente de lo que se trata es una falta de comunicación, posiblemente lo que se trate es una cuestión de pesos, 1,000, 2,000 pesos, que te puede en un momento dado, pues ahorrar, no sé, un año, año y medio de un proceso judicial, ¿sí? Entonces, digo, en teoría no pueden estar presentes en las audiencias, si están afuera, tienen toda la libertad las partes que están dentro de una audiencia de conciliación, el pedir permiso para ir a asesorarse, si la tienen, pueden aceptar, pueden no aceptar. Aquí hay que tomar también en consideración de que qué pasaría si el patrón en un momento dado le propone en una etapa de conciliación al trabajador el pagarle cierta cantidad. Bueno, el trabajador pudiera decir, bueno, ya ves que sí tengo razón, que sí me corrió de manera injustificada, que sí me merezco lo que yo estoy diciendo, cuando el patrón lo único que está tratando es de no llegar a un pleito judicial. Bien, para este tipo de situaciones existe o se crea el artículo 870 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde se prohíbe invocar cualquier plática que se haya tenido en esta etapa de conciliación prejudicial. De hecho, si alguna de las partes se atreve a señalarlo dentro del proceso ya judicial, el tribunal laboral pues puede llegar a sancionarte y de una manera seria, ¿no? Y contundente. Otra de las modificaciones procesales que se llevaron a cabo a través de esta reforma, pues es el privilegio de los principios procesales que marca nuestra Constitución en cualquier proceso oral. Voy a destacar dos de ellos, ¿no? El principio de inmediación, ¿cuál es? Que lo recordamos, es esa obligación que tiene la persona encargada de impartir la justicia de estar presente en cada uno de los momentos procesales. ¿Por qué? Bueno, la idea de este principio de inmediación es de que el juez sienta, vea cómo reaccionan, cómo se conducen, para que tenga los elementos suficientes y pueda también considerar esa parte tan importante de un juicio oral, ¿no? Anteriormente, en mis tiempos de estudiantes, ya hace bastantitos, todo era escrito. Entonces el juez lo único que hacía era revisar los escritos, era checar lo que el secretario, que es el que realmente profundizaba más en el análisis, le entregaba al juez y el juez firmaba, ¿no? No quiero decir que no hacían nada, no, sino que no tenían esa cercanía con las partes que evitaba el darse cuenta de esos pequeños grandes detalles, ¿no? Entonces, este principio importantísimo. Otro de los principios también es el de contradicción. Este principio es el que te permite a ti contradecir de lo que se te está señalando. O sea, inicia un debate en el cual tú vas a tener que persuadir a esta persona encargada de la impartición de justicia que tú tienes la verdad. Entonces son dos principios muy importantes, aparte del de continuidad, concentración, publicidad, todos esos que ya creo yo que ya han tenido ustedes la oportunidad de conocerlos un poquito, pero estos dos principios pues resultan ser importantes, ya que no existían en el antiguo proceso de impartición de justicia en materia laboral. Bien, otra situación también que les quiero compartir es el impulso de la modernización tecnológica de los tribunales. O sea, ya los tribunales ya pueden hacerse llegar de herramientas como el correo electrónico, ¿sí? Como los estrados electrónicos, en donde se le hace el conocimiento
a las partes de la existencia de un acuerdo, de alguna situación que con esto lo que busca es acelerar el procedimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú, si estás asesorando al trabajador y metes tu demanda después de haber acudido a la conciliación prejudicial, el tribunal te va a asignar un buzón electrónico donde te va a estar ahí notificando los acuerdos que la ley le permitan, ¿verdad? Hay acuerdos que lógicamente, o hay actuaciones que lógicamente tienen que darse en cuanto a su notificación de manera personal. Pero con esto, ¿qué se logra? Pues el proceso, sí, el proceso en general o alguno de los procedimientos que forman el proceso sean más ágiles, ¿no? Se ahorra uno mucho tiempo. Otra de las cuestiones también que son importantísimas para nosotros con esta reforma laboral es lo referente a la presentación de las pruebas. Anteriormente no se hacían llegar en el escrito de demanda, nada más se narraban los hechos y se ponían los puntos petitorios, o sea, lo que uno pretendía con esa demanda. Se establecía así una relatoría de hechos y se le pedía al juez qué es lo que uno necesitaba, por qué accionaba a la autoridad, perdón, a conciliación y arbitraje, el por qué tú ibas y le señalabas, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora ya dentro del escrito de demanda tú tienes que ofrecer las pruebas, no nada más señalarlas, sino también ofrecerlas y acompañarlas de los medios idóneos para poder desahogar las pruebas en su fase procesal correspondiente, ¿verdad? ¿Qué pruebas son las que se admiten? Son en general son las que admite la codificación civil, que es la confesional, documental, testimonial, pericial, la inspección, la presuncional, instrumental de actuaciones. También por ahí se crea o se permite ya en el proceso laboral todas las cuestiones o los medios probatorios que tienen que ver con los avances tecnológicos, como son videos, grabaciones de audio, mensajitos de WhatsApp, cuestiones de redes sociales, fotografías, todo ese tipo de material probatorio ya es aceptado dentro del proceso laboral. Perdón. Aquí fíjense que hay una prueba que trae un nuevo estilo, así lo voy a llamar, un nuevo estilo de la impartición de justicia, que es la prueba pericial. Cuando uno presenta en cualquier otra materia una prueba pericial, uno debe de ofrecer el perito, debe de poner el nombre del perito, con qué hecho lo vas a relacionar, inclusive debes de establecer un pliego de preguntas que le piensas hacer o piensas realizar al perito, siempre y cuando el juez las califique como de legales, para poder desahogar esta prueba. Aquí, en la prueba pericial en materia laboral, en el artículo 821 y sobre todo el 824, se establece que sí puedes presentar la prueba pericial, pero que el perito lo va a designar el propio tribunal. O sea, lo va a designar a través de los peritos que estén registrados en el Poder Judicial del Estado que corresponda o de la Federación. Y el costo de estos peritos va a correr por parte del Poder Judicial. O sea, ya aquí ya se modificó sustancialmente este tipo de prueba, este tipo de circunstancia. La ley establece que independientemente del perito que el tribunal laboral determine para el desahogo de una prueba, vamos a imaginarnos que tú firmaste una carta de renuncia porque así te lo exigió tu empresa o tu patrón,
pero esa carta de renuncia la firmaste hace 15 años, entonces no es manifestación pura, manifestación tácita de tu voluntad de renunciar, sino que fue algo que te obligó y por lo tanto esa renuncia pues resulta ilegal. Bueno, ¿cómo vas a comprobar tú de que esa firma realmente se hizo hace 10 años? Pues a través de un perito, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de esta figura procesal que tiene que ver con las pruebas dentro de este nuevo sistema de impartición de justicia. Otra de las modificaciones sustanciales es referente a la prueba confesional. La prueba confesional, cuando se citaba a una persona moral, únicamente podía comparecer la persona que tenía el poder en un, valga la redundancia, en un poder público notariado, o sea que tenía la representación de esa figura o de esa persona moral. Un ejemplo, vamos a imaginarnos que trabajamos en Walmart, ¿no? En Walmart, pues, resulta que el gerente de turno llega y me notifica que estoy despedido y no me dan ninguna razón. Anteriormente tú tenías que llamar como prueba confesional al representante legal de Walmart. Entonces el representante legal de Walmart era el que se presentaba y contestaba las preguntas que previamente inclusive tú le escribías, o sea, le tenías que hacer ahí un pliego de preguntas, ¿no? Ahora ya con esta reforma también se le va a poder llamar, según el artículo 787, a la persona que generó la causa de tu demanda. Esto es, le vas a poder citar a ese gerente en turno que fue él el que te notificó que tú ya estabas despedido. Entonces, ya al tratarse de una declaración juramentada ante una autoridad judicial, pues es muy complejo de que se realice una falsedad de declaración, porque ahí ya estamos hablando no únicamente de una situación administrativa, sino ya estamos hablando de una posible sanción, inclusive corporal, ¿no? Ya a 5 años de cárcel, que es lo que te marca la norma. Bien, como podemos observar, el hecho de que en un inicio se nos ofreció esta reforma laboral como algo novedoso en situaciones que tienen que ver con la democracia sindical, que políticamente era lo correcto, podemos observar que hubo una modificación sustancial en el proceso en cuanto a los conflictos que se presentan en materia individual, ¿no? En las relaciones laborales. ¿Qué es lo que nos lleva a esto, a nosotros como abogados, como estudiosos del derecho, a seguir capacitándonos, a seguir actualizándonos, a estar vigente y ahora sí jugar con las reglas que se nos están dando, con las reglas que en este momento se están aplicando? Yo he tenido la oportunidad de compartir con algunos compañeros que se dedican al litigio también en derecho laboral, donde la verdad por las reflexiones que ellos realizan van más encaminadas de que la otra manera de impartición de justicia pues era más cómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive cuando uno como trabajador tenía un error, pues bueno, por principio, la autoridad correspondiente tenía que subsanar esas deficiencias. Ahora no, ahora ya te dicen, tú, sobre todo si lleva al trabajador abogado, ¿no? Te prevengo para que corrijas el error que estás haciendo. Y si no lo corriges en 3 años, hablo de un error técnico, si no lo corriges, entonces te voy a desechar la demanda si es que procede en una situación de ese tipo. Entonces imagínate qué pena profesional el hecho de que la autoridad te prevenga. Digo, son cuestiones normales, son cuestiones
a cualquiera se nos puede ir, pero la pena profesional sí es muy grande, ¿no? Los principios de inmediación también nos lleva, nos obliga a estar muy preparados porque las audiencias son frente al juez. Y si el juez detecta en ese momento que tú no tienes la pericia para poder representar a una de las partes, pues tiene la obligación el juez de decirle a tu cliente, ¿sabes qué? Pues te comento que el abogado que tú traes no tiene las habilidades necesarias y te está llevando, ¿no? Te está llevando con él y te puede perjudicar. Pues es lo que yo les quería compartir. Ojalá haya sido claro, haya sido suficiente en el aspecto de la invitación también a que día a día tenemos que continuar preparándonos, tenemos que continuar formándonos para poder llegar al éxito que todos buscamos como personas, como seres humanos, como profesionistas y como profesionales. Muchísimas gracias.